día, Juan, buen día quien nos escucha. Bueno, en esta ocasión comento eh, esta propuesta de uh, reforma al sistema electoral mexicano que ha enviado la presidenta el pasado 12 de marzo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Hubo una reunión para analizar la propuesta y hubo un consenso entre los constitucionalistas y los expertos en el ámbito jurídico de las elecciones que pues se trataba de una propuesta en general muy débil. No hay ningún argumento sólido en la justificación de motivos para hacer una reforma de esta categoría o de este nivel. Se considera que es regresiva, que atenta contra el federalismo porque se mete en tratar de legislar situaciones de municipios y los estados que tienen en la razón de la Constitución un espacio de soberanía. Que se trata también que trata que el Ejecutivo se haga de más elementos para controlar el proceso electoral, que daña a los partidos de oposición y favorece a Morena, que está mal redactada, que se presta a ambigüedades, que no pareciera ser un texto elaborado por especialistas. Y bueno, ese es el marco general, y del conjunto de las propuestas que envió la presidenta, y que ya pues está en discusión y que seguramente irá al pleno de la Cámara de Senadores hacia después de que termine la Semana Santa. Me quiero centrar en que lo que yo considero que es la más regresiva de las propuestas del conjunto del Plan B, que es la reforma del artículo 35 de la Constitución. Entre otros elementos, el artículo 35 de la Constitución plantea que no debe haber consultas populares en temas que tienen que ver con la seguridad nacional, con el presupuesto de ingresos y egresos, con la disciplina al interior del ejército, y entre otras cosas tampoco en temas electorales. Y en la propuesta de la presidenta está que se meta a consulta popular los temas electorales. En ese momento de darse esto, que es una posibilidad grande, pues implicaría que el control del sistema electoral todo pase en la vía de los hechos al Ejecutivo, porque cada vez que el Ejecutivo, en razón de su propia visión de las cosas, de sus intereses, quiere modificar elementos de la ley electoral o de las instituciones, pues citas a una consulta popular. Ya sabemos qué pasó con las consultas populares a mano alzada del presidente López Obrador, y también ya aquí la de que se hizo en el gobierno de la presidenta Sheinbaum para la reforma del Poder Judicial, y pues son un fraude, y así seguirán siendo. Ya sabemos cómo son. Se presentó a lo más el 8-10% del padrón, todo controlado desde el Ejecutivo, la propaganda controlada del Ejecutivo, Morena llevando a sus bases, y las minorías imponiendo sobre las mayorías. Entonces me parece que sería brutalmente peligroso para el sistema electoral mexicano esta reforma, que es la que siento de mayor calado de todas las que se han propuesto, y que implicaría pues un golpe brutal para la democracia mexicana y llevar el control, insisto en ello, llevar el control del sistema electoral todo, del proceso electoral todo, a manos del Ejecutivo federal, ahora la presidenta Sheinbaum, pero mañana quién sabe quién, porque cada vez que se te ocurra, bueno, vamos a hacer una consulta para decir que el INE pase a la Secretaría de Gobernación porque es muy caro como un órgano autónomo, y se presentaron y votaron 6-8 millones de personas, y eso se decidió y se acabó el INE, o se fue para Gobernación, o quitemos el presupuesto a todos, etcétera, etcétera, etcétera. Y supongo que todas y todos podemos imaginar que pudiera ser lo que ocurra si en unos días
en adelante ocurre esta reforma que por desgracia pienso que sí va a ocurrir, Juan. Mira, aquí Rubén, hace un par de días, 2 o 3 días, un diputado local por el PAN, Gerardo Aguado Gómez, creo que definió muy bien esta reforma. Dijo, es una reforma para conservar el poder. No tiene nada que ver con la democracia, no tiene nada que ver con las libertades, no tiene nada que ver, por supuesto, con la voluntad del pueblo. Es una reforma que está encaminada a no soltar el control político, al poder influir más allá de las de los límites que constitucionalmente tienen cada instancia, pues tratar y seguramente, como dices tú, lograr que con una consulta a mano alzada, como pasó y lo vimos con López Obrador, que canceló un aeropuerto con 200 votos de 200 personas que a lo mejor ni siquiera entendieron para qué les dijeron que levantaran la mano, pues así está encaminado a que se maneje este país en adelante si esta reforma prospera como tiene muchas posibilidades de hacerlo, Rubén. Así es, de hecho, esa es una también de las conclusiones de este evento que organizó el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM el día 12 pasado y sobre el cual escribo un artículo hoy en la revista de Arquitectos de México, desde la fe, precisamente que todo va a estar en la lógica de perpetuarse en el poder, no dejarlo a partir de cerrar todos los espacios de la vida democrática para que con unas reformas constitucionales, lo que yo llamo la dictadura constitucional, pues actuando esas leyes, decidan lo que les dé su regalada gana y puedan perpetuarse en el poder. Es una realidad objetiva y pues todas y todos debemos estar como muy conscientes. No tiene que ver con los partidos políticos, si simpatizamos con unos u otros, tenemos que ver por el bien de México, porque la Constitución de la República se haga valer, que la lucha armada de la Revolución Mexicana, que termina al final con la Constitución de 1917, está siendo alterada en la lógica de perpetuar a un grupo en el poder y hacerlo de manera tramposa y violando la propia Constitución. Y como la presidenta sabe, y pienso que siendo anticonstitucional la propuesta que está haciendo, como lo señalan los constitucionalistas en esta reunión que acabo de mencionar, ella sabe que si hay una controversia por inconstitucionalidad de la oposición, con los 9 ministros de la Corte que militan en Morena, pues le tienen garantizado que no importa y que declararán que es constitucional, violando la Constitución, y para eso están ahí ahora estos 9 ministros de la Corte. Así es, el único contrapeso que existía ante esta mayoría abrumadora de Morena, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y que frenó intentonas de esta naturaleza en ese entonces Andrés Manuel López Obrador. Bueno, pues no existe más esa Corte con esa garantía de imparcialidad, de objetividad, de respeto a la ley, a la Constitución. Hoy es una Corte, ¿cómo lo describes, Rubén? Al servicio de Morena. A Morena le urge aprobar estas reformas. A la presidenta el próximo año hay elecciones, me parece que son 17 las gubernaturas que están en juego. Hay muchos de estos estados donde se va a renovar el poder ejecutivo, en donde no están satisfechos con el trabajo que hizo Morena, donde se avisora la posibilidad de una alternancia, y a Morena le urge, repito, cambiar ya la ley para decir gané, y si no gané, pues también gané, Rubén. Pues sí, Juan, de esa dimensión son las cosas, y de esa dimensión debe ser nuestra preocupación como ciudadanas y ciudadanos de este país, que con la sangre de muchos mexicanos y mexicanas se fue construyendo la posibilidad de la democracia, que ha sido
no solo amenazada, golpeada de manera sistemática desde que Morena llegó al poder con López Obrador en la lógica de un régimen autoritario centralista. Pues vamos a estar atentos, esta semana va a ser interesante lo que ocurre ahí en la Cámara de Diputados, seguramente la próxima semana estaremos platicando de esto, mi querido Rubén. Así será, Juan, buen día para quien nos escucha. Pásala bien, muchas gracias. Gracias a Rubén Aguilar Valenzuela, 7 de la mañana con 11 minutos, 8 de la mañana con 11 minutos en el norte del estado, que no se le haga tarde, salga con tiempo. Ya los muchachos pues ya entran a las 7, ¿verdad? Muchos a las 8, otros que les hayan puesto lonche, ¿verdad? O que les hayan dado para el recreo, como se dice. 7 de la mañana con 11, 8 con 11. El titular de la Fiscalía Especializada para la Localización de Personas Desaparecidas en Coahuila, José Ángel Herrera, dio a conocer que ya fue localizado uno de los dos menores originarios de Castilla